Evalúe la integral de línea en forma diferencial o toma un segmento de línea de 1,4 a menos 1,0 y 1,7. Para empezar, necesitamos priorizar la línea segmenta usando el paramétrico ecuaciones de una línea que se muestran a continuación, donde la línea en 3 dimensiones pasa por el punto x bajo 0 y z bajo 0 y tiene un vector de dirección a, b, c. Aquí podemos escribir las ecuaciones paramétricas de la recta de esta forma, y porque tenemos una recta segmento, solo necesitamos restringir el valor de t. Así que primero hallemos el vector de dirección. Lo llamaremos vector v. El componente x es menos 1. La componente y es 0 menos 1. Y el componente z es 7 menos 4. Simplificando, tenemos la vector menos 2, menos 1, 3. Vamos a usar el primer punto como punto. Así que llamaremos a eso punto A, que es 1, 1, 4. Y ahora podemos escribir las ecuaciones paramétricas para el segmento de línea donde t estará en el intervalo de cierre. De 0 a 1, tenemos x o x de t igual a 1 menos 2, t de t. Es igual a 1 menos 1 t o 1 menos t. Y z de t es igual a 4 más 3t. Y ahora privatizamos el segmento de línea en el que t está a punto de cerrar intervalo de 0 a 1. Observe que cuando sustituimos t en 1, obtenemos el otro extremo punto negativo 1, 0,7. También necesitamos las derivadas. Vamos a buscarlas. Ahora x' de t es igual a derivada de 1 menos 2t o menos 2, y primos de t es igual a una derivada de 1 menos t, que es menos 1 y z' de t es igual a una derivada de 4 más 3t, que es 3. Así que ahora, si queremos, podemos escribir la integral de línea dada en forma diferencial como la LAN. Integral a lo largo de la curva, C de x 510 más la línea integral a lo largo de la curva C de y, y luego más la línea integral a lo largo de la curva C de z, d, z. Queremos evaluar estas líneas integrales con respecto a t. Así que ahora realizamos sustituciones para x, d, y z, d, z. Si echamos un vistazo a las notas de abajo, aquí a la derecha, necesitamos escribir cada gramo función en función de t, y luego 510 es igual a x, primo de t de t de y es igual a y, primo de t, d, t y de z es igual a z, primo de t de t. La integral de la primera línea es igual a la integral con la especificación t de 0 a 1 de x, que es igual a 1 menos 2t. Y luego 510 es igual a x de t, dt y x. Prime de t es igual a menos 2, lo que nos da menos 2 veces de t. Y luego más para integral de segunda línea. Tenemos la integral con respecto a t de 0 a 1 de y, que es igual a 1 menos t, y luego multiplicado por y' de t, primo de t es menos 1. Y luego multiplica de t más la tercera línea. La integral es igual a integral de 0 a una de las especificadas t de z, que es 4 más 3t. Y luego de z es igual a z, primo de t multiplicado por d, tz. El primo de t es igual a 3. Así que tenemos 3 veces de t. Sigamos adelante y combinemos estos en una integral. Como el intervalo para t es el mismo, tenemos el intervalo de 0 a 1 de multiplicar por menos 2 tenemos 4t menos 2. Distribuir lo negativo 1, tenemos t menos 1. Además de distribuir 3, tenemos 9t más 12 decitoneladas. Y ahora se combinan términos similares. Tenemos la integral de 0 a 1 de 4t más 90t, que es 14t. Y luego más negativo 2 menos 1 más 12 simplifica el más 9. Y eso es continuar. En la siguiente diapositiva, integrando con respecto a t, tenemos 14 veces t al cuadrado dividido por 2 o 7t al cuadrado más 9t. Ahora determinamos la gran f de 1 menos la gran f de 0, que es 7 veces un cuadrado de 1 más 9 por 1, y luego observa cuando t es 0. Ambos términos son 0. Simplificando, tenemos 7 más 9, que es 16. Espero que te haya resultado útil.